amigos, bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Cuadros con hilos tensados. Para hoy les traigo un nuevo tutorial, una obra a la cual denominaremos parelio múltiple. Para realizar dicho trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 70 por 70 centímetros, la cual previamente hemos forrado con una tela negra Turín y le hemos clavado 820 puntillas. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Vamos a comenzar con nuestra primera circunferencia. En ella vamos a tensar una serie de círculos y para ello vamos a amarrar el hilo en una de las puntillas y vamos a ir desde esa puntilla a la puntilla número 19. Vamos a ir avanzando en el sentido de las manecillas del reloj. Un trabajo más, esta vez amarrando el hilo en una de las puntillas y yendo a la puntilla número 16. Recordemos que vamos a avanzar en el sentido de las manecillas del reloj. Realicemos un trabajo más con una tonalidad un poco más intensa. Esta vez vamos a amarrar el hilo en una de las puntillas y vamos a ir a la puntilla número 14 y como siempre avanzamos en sentido de las manecillas del reloj. Usando un tono aún más intenso, amarramos el hilo en una de las puntillas y vamos a ir a la puntilla número 9, como siempre avanzando en este sentido. Si deseas ver cómo he realizado el diseño o boceto para dicha obra, te invito a dar clic de este lado de la pantalla donde aparecerá una notificación que te llevará a dicho video. Ya hemos construido el sol, ahora vamos a construir los halos. Vamos a amarrar el hilo en una de las puntillas y vamos a ir a la puntilla número 28, ascendiendo en este sentido hasta dar la vuelta completa. Hacemos una vez más el trabajo con el color azul. Para ello vamos a amarrar el hilo en una de las puntillas y vamos a ir a la puntilla número 25.
color verde y yendo a la puntilla número 22, vamos a avanzar en sentido de las manecillas del reloj. Hilo de color amarillo y desde una puntilla a la puntilla número 19 realizamos el mismo procedimiento. Nuevamente con la tonalidad naranjado y yendo a la puntilla número 16, realizamos el mismo procedimiento. Realizado en la cuarta circunferencia un trabajo igual al que habíamos hecho en la segunda circunferencia. Para la tercera y quinta vamos a trabajar con 3 tonalidades en azul, realizando los procedimientos anteriormente mencionados. Después de haber colocado unas piedras de Swarovski, vemos cómo ha quedado nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias.